entre comillas, sencillas. Por ejemplo, estábamos estudiando los métodos de Gauss-Jordan. A ver, por aquí tengo mis carpetas de investigación. Pues sí, nos ha dejado algo varios así temas. como la inflación, extrapolación. No, creo que todavía no hemos llegado a eso. Apenas estamos en Pero sí lo mínimos van a ver. cuadrados. Creo que sí. Ah, sí. La forma de encontrar por ahí un número. Por ejemplo, nosotros pues ya en la actividad profesional corríamos un proceso batch. Eso quiere decir que no es un procesamiento en línea. En línea, y eso entre comillas, porque sí hay un retardo, es por ejemplo cuando alguien va a un cajero, retira su dinero y la cuenta se queda actualizada. Si hacen una compra, en ese momento se hace el cargo y la cuenta se queda actualizada. En un principio, el sistema de cajeros recibía una copia del sistema central y con eso trabajaba. O sea que podían tener un saldo por un cajero y un saldo diferente en una sucursal. Mucha gente aprovechaba esa situación y podía sacar el saldo de su cuenta por dos medios diferentes, no importaba que se sobregirara. En una emergencia, pues tenía esa posibilidad. ¿Quién lo sabía, no? Después se centralizó todo. Entonces, esas son las operaciones online. Pero también están las de procesamiento batch. Por ejemplo, el fin de mes, que hay que abonar intereses. En lugar de que un cajero en la sucursal haga cuenta por cuenta cuánto le va a abonar de interés a cada cliente, lo que se hace es, se toma a través de un programa, se toma toda la información, el programa hace el cálculo y de forma vía batch, o sea, a través de un programa va aplicándole pues, el abono a cada cuenta, una por una, pero a velocidad de computador. Entonces, no interviene aquí el cajero, sino un proceso que agarra todo ese lote, por eso le llaman procesamiento en lotes o en batch. Pero a veces resulta que por ahí tronaba el proceso porque había un error de datos. Entonces, imagínense un registro, un archivo de... En esa época creo que eran como 2 millones de registros que tenía cada archivo. Y encontrar cuál era el que tenía el daño, entonces se utilizaban métodos como estos. Se empezaba partiendo el archivo y luego haciendo otra búsqueda con la mitad que había que volverlo a correr, la mitad que funcionaba y la que no, hasta que se llegaba al registro que tenía el error, se quitaba, se extraía del archivo y se volvía a correr el proceso para que hicieran el abono de las nóminas o de los intereses en el fin de mes. Aún así, se pasaba un área para que revisara si efectivamente estaba todo bien. Si es así, pues se daba el visto bueno para que se imprimieran los estados de cuenta y poderlo repartir. Pero sí, esas técnicas que ustedes están utilizando, pues son aplicables en la vida real. Antier estaba viendo por ahí un programa de cerebros maravillosos de una persona que puede sumar cifras, números de 3 cifras. O sea, sumarle su mismo número. Por ejemplo, si dicen 256, ¿cuánto es 256 más 256? Y luego ese resultado más 256. El récord eran 26, ¿sí? 26 secuencias. Y todo a velocidad de la mente. Se decía que es una persona extraordinaria en el sentido de que podía hacer esos cálculos sin necesidad de calculador, inclusive más rápido que la calculadora. Llegaba al 26 y ahí ya presentaba error. El reto era entonces que alguien pudiera superar las 26 secuencias. Y tenían que partir con un número al azar, o sea, no escogían su número. El público decía, a ver, este es el número.
Entonces sobre eso trabajaban para que no se dijera, "Ah, es que lo memorizó", porque también es posible memorizar. Hay técnicas en donde ustedes pueden memorizar, por ejemplo, 50 conceptos en un ratito. Yo fui a un taller y la verdad que sí es cierto. Imagínense de la capacidad de nuestro cerebro, que no es recomendable usarla, pero sí podemos explotarla. Y ese tipo de ejercicios luego son útiles. Muy bien, pues entonces, sistemas numéricos. Estábamos nosotros con el tema de la función de transferencia, ¿cierto? Cierto. Ese tema lo van a encontrar, como les decía ayer, en cualquier libro de control. Como les digo, antes era este pedacito de materia, era parte del temario de control, entonces fácilmente cubríamos algunos fundamentos que se necesitan. Ya cuando llegábamos aquí, pues, nada más lo echábamos mano de la referencia, sin necesidad de partir de cero, pues ahí ya traíamos la infraestructura para poderlo atacar. La cuestión es que hoy en día pues, está primero esta materia y la de control o análisis de señales y sistemas en sexto. Entonces hay cositas que no han visto o que apenas van a ver ustedes en su siguiente semestre. Entonces, déjenme ver aquí rápidamente. Vamos a agarrar un libro cualquiera. Podemos encontrar los clásicos libros de Logata, el Nice, ¿sí? En fin, el Di Stefano, pero hay uno que es muy didáctico, que se pasa de didáctico. Sin embargo, algunas cosas sí las explica muy, 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 muy práctico, ¿no? Para que no nos confundamos. Otros son muy arriba en su nivel, entonces empiezan ahí con polinomios de distinto grado que pues, de entrada no nos espantan. Ah, caray. Sin embargo, al final es lo mismo, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, el modelado matemático de los sistemas, prácticamente ese es el fundamento de esto, ¿no? Modelado matemático, dice que está en la página 18, vamos a ver si es cierto. Página 18. Vamos a regresar al otro libro, al que teníamos, o a la presentación que les compartí, porque realmente ahí está el resumen de todo esto. Vamos a ver qué dice aquí. A ver si vale la pena verlo de este lado. Si no, no regresamos a lo que estábamos viendo. Modelado de sistemas, aquí está. Bueno, le vamos a ver esto, como lo está explicando el Volto. ¿Sí? Lo vamos a ir platicando. A ver, vamos a compartir. Nada más va a ser una introducción de este lado y luego retomamos lo demás. Pero para que vean que permítanme. Hola.
Si yo no estoy en clase, adiós. Y el Raps, la clase merece respeto, ¿a poco no? Sí. Nuestra clase merece respeto. Esperemos que no se alente esto. Quitamos que no nos sirve. Luego el Word se come mucha memoria. Bueno, dice que está mostrando tu pantalla, ¿sí? ¿Cuál de todas? Ingeniería de control. Así se llama el libro, Ingeniería de control. Déjenme prender acá el monitor, nada más para saber que no nos estamos perdiendo o que no estamos hablando al aire y que ya no estemos conectados. ¿Eh? Esto va a ser sencillo. No vamos a hacerlo complicado. Dice el panel de recuperación, aceptar, sí, no es aquí, vamos a quitar. Sí, listo. Dice, para analizar los sistemas de control se necesitan los modelos matemáticos de los elementos que se emplean en estos sistemas. Tal vez ustedes dirán, pero nuestra materia ahorita no es control. Sí, no es control. Sin embargo, se fundamenta en lo que vamos a ver aquí. Estos modelos son ecuaciones que representan la relación entre la entrada y la salida. Ya cuando estamos hablando de que hay una relación entre la entrada y salida, estamos hablando del concepto, vamos a amplificar un poquitín, del concepto de función de transferencia. La función de transferencia es esta definición, es una relación entre la entrada y la salida de un sistema. Lo podemos ver en el capítulo 1. Las bases del modelo matemático provienen simplemente de las leyes físicas. Si nosotros hablamos de, por ejemplo, cuánto es la corriente en una resistencia, cuando le aplicamos un voltaje, ya sabemos, hay una ley que analizó Ohm y nos dice que la corriente va a ser igual al voltaje que apliquemos entre la resistencia del componente. Lo mismo para un capacitor. La corriente va a ser igual a la inversa de la capacitancia por la integral de la corriente. Y en una bobina es la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces, esos son los elementos, esas son las leyes físicas que gobiernan a ese elemento. Sin embargo, eso es para nosotros común, ya lo habíamos visto el martes. Eso, nosotros tenemos eso ya como un estilo, o sea, nosotros somos electrónicos y nuestro lenguaje es de ese tipo. Entonces hablamos de corriente, de voltaje, de elementos de circuitos, de mallas, de nodos. Entonces ese es nuestro mundo. Sin embargo, como dice aquí, cualquier sistema físico se puede representar también, su comportamiento se representa por medio de ecuaciones. Hay algunos sistemas, por ejemplo el mecánico, y este es el que nos interesa para el tema de motores. Hay sistemas térmicos y fluidos. Un fluido pues se comporta como si fuera una corriente, un tanque se comporta como si fuera un capacitor, inclusive en los diagramas electrónicos el capacitor electrolítico a veces lo pintan así como un tanquecito. ¿Sí? Dando a entender eso, que es un elemento que almacena energía, lo mismo que en un sistema hidráulico, un tanque almacena un fluido, un líquido. Entonces, podemos tener infinidad de sistemas. Los más comunes son estos, ¿no? El mecánico, térmico y el hidráulico. Aquí falta pues el eléctrico, es el de nosotros. Entonces, dice aquí que podemos nosotros armar bloques funcionales así como un niño construye una casa. No, tampoco así. Nos vamos a ir un poquito abajo porque aquí entra un poco el rollo.
Al combinar de diferente forma estos bloques, es posible formar una variedad de sistemas eléctricos y las relaciones entrada y salida globales que se obtienen a partir de este sistema es a partir de la apropiada combinación de los efectos. Eso lo vamos a ver más adelante porque se habla de una representación en forma de bloques. Y, por ejemplo, aquí viene el primer sistema, el sistema mecánico y cuáles son sus elementos básicos. Dice, las formas básicas de bloques de sistemas mecánicos son tres: el resorte, el amortiguador, que en algunos casos al amortiguador se le llama fricción, y una masa. Los resortes representan la rigidez del sistema. La rigidez del sistema se refiere a la propiedad que todo material tiene para presentar oposición a la deformación. Un resorte, si nosotros queremos comprimirlo, necesitamos cierta fuerza. Y esa fuerza se requiere para vencer esa oposición que tiene el material a deformarse. Entonces, hay una propiedad aquí que se llama compliancia, que se refiere a eso. ¿Qué tanto un resorte? Podemos tener varios resortes y algunos presentan más oposición, es muy fácil presionarlos, soltar y luego regresan a su estado original, o algunos que se requiere mucha, pero mucha fuerza para poder comprimirlos. Entonces, dependiendo de esa propiedad que se llama compliancia, vamos a tener que un resorte se puede deformar más fácil o menos, o sea, se requiere más fuerza o menos fuerza. En el caso de los amortiguadores, este sistema es similar hablemos de una jeringa a la hora de introducir el émbolo, el elemento que se utiliza para empujar el líquido de la jeringa, tiene rozamiento con la pared vamos a decir, del pistón, o sea, del cuerpo de la jeringa. Ese rozamiento, ¿sí?, es una oposición al desplazamiento. Entonces, por eso se dice que en los amortiguadores hay unas fuerzas de oposición al movimiento. Si nosotros tenemos una caja pesada encima sobre el suelo y la queremos mover, sin considerar su masa, la fricción que tiene con el suelo es un ejemplo de oposición al desplazamiento. En algunos sistemas, la fricción entre materiales, así se reconoce. No necesariamente debe ser un amortiguador. O sea, el amortiguador es un caso, pero tenemos distintas formas de oposición al movimiento, como puede ser el contacto entre dos masas. ¿Sí? El ejemplo más simple es, tenemos una caja pesada, la queremos empujar, tiene contacto con el suelo, pues va a presentar cierta oposición, además de su masa. O sea, no es lo mismo una caja vacía que una que tenga algún contenido. Por la misma masa, ambas van a tener una oposición, pero el rozamiento con la superficie contribuye a otra oposición. Esa en particular es a la que se le llama fricción. Y les digo, los amortiguadores es un ejemplo, no es el nombre general como lo ponen aquí. Los resortes, lo podemos llamar, ese sí es, digamos, un poco general, con su propiedad de compliancia. Los amortiguadores con su propiedad de fricción, o la fricción en general, ¿sí? Entonces, y luego tenemos aquí que también hay es decir, efectos de amortiguamiento y fricción. Bueno, más bien fricción. Y las masas, aparte las masas, tienen la propiedad de la inercia o la resistencia a la aceleración. Se puede considerar que en todos estos bloques, si aplicamos una fuerza, va a haber un desplazamiento.
Por ejemplo, este es un resorte que tiene aquí uno de los elementos fijos. Si nosotros aplicamos una fuerza, implica que este punto se va a mover, y si se mueve en la unidad de tiempo, significa que se mueve a una velocidad. Sin embargo, este punto se va a mover a otra velocidad. Cuando está pegado a un punto fijo, este punto pues realmente se mueve a velocidad cero, porque está fijo. Pero si tuviera esto conectado a una masa, y si la masa también se mueve, pues ya tendríamos dos velocidades diferentes aquí y al inicio. Pero como está fijo a la pared, podemos decir que esta velocidad de aquí es cero, pero este punto sí se mueve a una velocidad como consecuencia de la fuerza. ¿Cómo lo representamos esto en un sistema de bloques? Pues hay una entrada, que es la fuerza, que es la excitación. Hay una salida, que es o el desplazamiento o la velocidad. Este es el producto de haber aplicado esta fuerza. Y adentro hay una función matemática que rige este comportamiento. Ese es lo importante de aquí, saber cuál es la función matemática y que a su vez describe el comportamiento de este resorte. ¿Qué dice aquí? La rigidez en un resorte se mide mediante la relación entre la fuerza empleada para estirarlo, más bien la fuerza aplicada al resorte, o para comprimir. O sea, también podemos aplicar una fuerza al revés, tiene una dimensión del resorte y se va a comprimir. ¿Sí? En ambos casos se requiere una fuerza. ¿Sí? En ambos casos hay una deformación o hay un movimiento de un punto, en este caso aquí. El movimiento, ya sea para acá o para acá, en la unidad de tiempo se llama velocidad. Entonces, podemos tener como salida desplazamiento o velocidad. ¿Sí? Luego, en el caso del resorte, este es proporcional a las fuerzas aplicadas, es decir, la fuerza que estamos aplicando va a ser igual a algo, una función, multiplicada por la velocidad. ¿Sí? Aquí la K es una constante y dice que cuando más grande sea el valor de K, mayor es la fuerza necesaria para estirar o comprimir el resorte. Y así la rigidez será mayor. Entonces, entre más grande es el valor de K, tenemos que se trata de un resorte que es más difícil comprimirlo o se requiere más fuerza. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay una ecuación que nos habla de la fuerza aplicada al resorte. Es igual a la constante por la velocidad o por el desplazamiento. Dice aquí, el objeto que aplica la fuerza para estirar el resorte también está sujeto a una fuerza. La fuerza que ejerce el resorte estirado se describe con la tercera ley de Newton. Esta fuerza estará en dirección opuesta y de igual magnitud a la fuerza empleada para estirar el resorte, es decir, K por X. ¿Qué pasa con el amortiguador? Este representa un tipo de fuerza que se experimenta cuando intentamos nosotros empujar un objeto, ¿sí? O sea, si queremos empujar una caja que está sobre el suelo, pues dependiendo del valor de la masa que tenga esa caja, pues si la caja no tiene rueditas, pues va a ser un poquito difícil moverla. Sin embargo, pues se puede llegar a hacer. Entonces, el otro elemento, pues es esto que le llaman amortiguador. Y vamos a ver el diagrama del bloque que está representando esto. Lo que les decía, aquí es una fricción, este es un émbolo y este es un pistón. Estas paredes rozan con el émbolo, entonces si aplicamos una fuerza al émbolo, nosotros lo notamos, ¿no? Que necesitamos cierta fuerza para mover o sacar esto de la jeringa. Esto representa una jeringa. Esta oposición que se da para poderlo mover se dice que es la fricción.
más que amortiguador, es la fricción de aquí. Que se usen como amortiguadores, pues sí, está bien. Entonces, dice que el movimiento del pistón requiere que el fluido pase de un lado a otro. Bueno, si tenemos aquí un fluido, a la hora de presionar esto, si tenemos forma de que esto se tenga alguna válvula y se pase para acá, pues bueno, va a haber un movimiento de ese fluido. Los fluidos, acuérdense que al menos los líquidos no se comprimen, entonces a la hora de mover esto, aparte de la fricción con las paredes, tenemos la oposición del fluido, ¿sí? Entonces hay una fuerza resistiva, vean, aquí ya tiene un nombre, ojo con esto, fuerza resistiva. Si hablamos de un elemento eléctrico, sabemos que se llama resistencia porque se opone al paso de la corriente. La resistencia es una propiedad en donde hay una oposición al paso de la corriente. Si aquí hay una fuerza resistiva, es una oposición al movimiento. Entonces, van a ver que al final los conceptos tienen relación. ¿Sí? Entonces, el movimiento del pistón requiere que el fluido pase, el flujo produce una fuerza resistiva. En el caso ideal, las fuerzas resistivas o de amortiguamiento son proporcionales a la velocidad del pistón. Entonces, la F o la fuerza que aplicamos va a ser igual a C, que es una constante por la velocidad. Cuando mayor sea el valor de C, mayor es la fuerza que necesitamos para poder moverlo. Puesto que la velocidad es una razón de cambio de desplazamiento del pistón, podemos decir que en lugar de velocidad tenemos la derivada del desplazamiento y sustituir esto aquí. La fuerza aplicada al pistón es igual a esta constante por la derivada del desplazamiento con respecto a t. Entonces, aquí tenemos otra vez un bloque que representa la excitación que estamos aplicando, es la fuerza nuevamente, la salida es un desplazamiento, pero adentro tenemos otro sistema. Hace rato era un resorte, ahora es una fricción. Y entonces nos dicen que esta es la ecuación. Fuerza es igual a la fricción por la derivada del desplazamiento. Y hay otro elemento que se llama masa. Este dice que es un bloque, y está aquí abajo, aquí dice que en la figura 2.3, tiene una propiedad de que mientras más sea la masa, mayor es la fuerza requerida para producir una aceleración. Y esto nos lo explica Newton con su segunda ley, donde dice que fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza que aplicamos a una masa va a ser igual a su masa por la aceleración que esté mostrando ese cuerpo. Entonces, sabemos que la masa es la derivada de la velocidad. Y si es la derivada de la velocidad, también es la segunda derivada del desplazamiento. Aquí vemos que dice aquí la constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración, pues es la masa. Si se dan cuenta, aquí hay elementos que se mantienen constantes en el sistema. La masa no la podemos variar, la resistencia tampoco, y la compliancia o la propiedad del resorte tampoco, como en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, ya que lo tenemos armado, no podemos modificar el valor de la resistencia, el valor de la capacitancia o el de la inductancia, a menos que sean variables, pero no es el caso aquí. Entonces, el bloque de este sistemita es este. Aplicamos una fuerza, hay una aceleración como respuesta y adentro hay una ecuación. Esto produce que al aplicar la fuerza se dé un desplazamiento, por lo tanto, un movimiento, y si hay desplazamiento hay velocidad y probablemente aceleración. Entonces, si queremos representar la ecuación, dice, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es igual a la derivada
hablando de la velocidad, es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Por lo tanto, la aceleración podemos decir que es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, aquí viene ya, cuando integramos un sistema con los tres elementos, dice que para estirar un resorte, acelerar la masa y mover el pistón se requiere de energía. En el caso del resorte y la masa se obtiene energía de regreso, pero con el amortiguador no es posible. Cuando el resorte se estira, almacena energía, ¿sí? O cuando se comprime, que se libera cuando el resorte recupera la posición original. Entonces, aquí ya viene una ecuación más relacionada con la energía. Pero bueno, de momento no nos vamos a meter con la energía. A lo que a nosotros nos interesa ya es un sistema integrado. Vamos a ver si lo tienen aquí. Si no, nos vamos a la otra nota. Aquí hay una equivalencia entre energía y las fuerzas. Entonces, para nuestro propósito no nos interesa. Lo que sí nos interesa es aquí este elemento. Dice, los sistemas se consideran cuando tenemos, por ejemplo, una masa, un resorte y un amortiguador dispuestos como en la figura 2.4. Vamos a ver si está por aquí la 2.4. Observen, aquí está. Si nosotros tenemos un sistema así, en donde está conectado un resorte a la masa y una fricción a la masa, la misma masa, y aplicamos una fuerza aquí, se va a dar la misma ecuación que nosotros tenemos en una malla, que cuando aplicamos un voltaje a una malla, nos dice que el voltaje aplicado es igual a la suma de los voltajes o caídas de voltaje en cada uno de los elementos de la malla. Aquí también, si hay una fuerza aplicada, va a ser igual a la fuerza que hay en la masa, la fuerza que hay en el resorte y la que está en la fricción, ¿sí? Eso cuando ya tenemos un sistema integrado. Entonces, así se refiere cuando hablamos de la figura 2.4. Lo importante aquí es entonces sacar una ecuación que nos represente el comportamiento del sistema ya integrado. Nosotros podemos partir, y aquí me voy a regresar tantito, déjenme ir para acá, porque para que esto se vaya, déjenme bajar, esto se vaya relacionando con lo que estábamos viendo ayer. Miren. Vean. En un punto se empieza a ver el sistema, aquí está la historia del control y todo este rollo, y nosotros llegamos a un sistema eléctrico. Vean, aquí está. Bueno, este es el mecánico, vamos a ver el eléctrico. Si nosotros, hasta aquí llegamos la vez pasada, tenemos un sistema de esta forma, vamos a suponer que no está bueno, aquí tenemos los elementos individuales, ¿no? Si tenemos nosotros un voltaje aplicado a una malla de este tipo, nosotros vamos a tener que el voltaje total, en función de la corriente que circula aquí, va a ser igual a la caída de tensión en cada uno de los elementos. ¿Están de acuerdo? Esto es conocido por ustedes, ¿sí o no? Sí. Entonces, si nosotros tenemos un elemento solito, por ejemplo, si quitamos la bobina y el capacitor, nuestra ecuación nada más es el voltaje es igual a I por R. ¿Sí? Si nosotros tenemos solo la bobina, el voltaje es igual a L por derivada de la corriente con respecto a T, solito. Y si tenemos un capacitor solo,
Bueno, el voltaje en el capacitor va a ser igual a la inversa del capacitor o capacitancia por la integral de la corriente. Ya cuando ponemos esto en una malla, entonces cada uno está afectado por la misma corriente, entonces el voltaje total se divide en cada uno de ellos. De la misma manera resulta con las fuerzas. Vamos a ver acá. Y así como nosotros tenemos nuestra ley de Ohm, los mecánicos tienen su ley mecánica de Ohm, que dice, vean aquí otra vez, ¿no? El voltaje aplicado, derivado de la corriente, y por RT y la integral del capacitor. Si queremos representarlo en nodos, pues no hay problema, ¿no? La fuente de corriente se va a dividir entre la suma de las corrientes individuales, nada más cambian aquí en lugar de, aquí es derivada de la corriente y multiplicada por L, y aquí es derivada del voltaje multiplicada por la capacitancia, o sea, hay un cambio ahí en esa variable, nada más es cuestión de tener cuidado. Pero ¿qué pasa aquí en la masa? Vean aquí es por la razón por la que traje esta figura, porque es el resumen de lo que estamos viendo en el libro. Según la segunda ley de Newton, la fuerza aplicada en una masa es igual a la masa por la aceleración. Eso lo sabemos desde la secundaria. Pero la masa, perdón, la aceleración es la derivada de la velocidad. Bien. Aquí aparece una ecuación individual, como si estuviéramos analizando arriba el de la bobina. O sea, lo puedo representar así de forma individual cuando aplicamos una fuerza a la masa. Cuando tenemos un resorte con una propiedad K, que le llaman compliancia, cuando aplicamos una fuerza, un punto se va a desplazar de ese resorte. Esto de acuerdo a la ley de Hooke, ¿sí? Y el comportamiento de esta fuerza va a ser igual a una constante por el desplazamiento, pero si estamos en función de la velocidad, entonces es la compliancia acá por la integral de la velocidad. Aquí nos interesa dejarlo todo en función de una sola variable, en este caso la velocidad. Entonces, esta es la ecuación individual de la fuerza aplicada a un resorte. K por la integral de la velocidad con respecto al tiempo. Y si tenemos, se movió esto, se movió feo, si tenemos aquí arriba una fricción, vean la forma en que se representa, ¿sí? Como si fuera una jeringa. Si tenemos, va a presentar en las paredes un rozamiento, pero si aplicamos una velocidad, una fuerza, este punto que se está moviendo se va a mover a una velocidad. Y la propiedad que presenta la fricción es la fricción. La propiedad que se presenta aquí es la oposición al movimiento. Y cualquiera que haya tomado una jeringa sabe que si movemos o sacamos el émbolo, necesitamos aplicar una fuerza porque el rozamiento con la pared no permite que tan fácilmente se saque, ¿no? Entonces, esta propiedad que le llaman fricción es una oposición al movimiento. Y vean, la fuerza aplicada en la jeringa o en el amortiguador es igual a la propiedad fricción por la velocidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esto lo juntamos? ¿Qué pasa si lo juntamos? Aquí vean que la fuerza le están aplicando hacia abajo. Aquí vean que la fuerza la están aplicando hacia la derecha. Se me movió, pero aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí están aplicando la fuerza a la masa, su resorte y su fricción, ¿sí? Aquí dicen que se opone y la masa también se opone a que la jalen. Por lo tanto, que hay una fuerza total y tres que se oponen. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a la teoría de este diagrama, si nosotros aplicamos una fuerza, este punto generalmente son las masas, a lo que le llaman punto rígido. Este punto de aquí se va a mover a una velocidad. No importa si lo aplicamos
comprimiendo, o si queremos sacar la fuerza hacia arriba, o ponerlo horizontal como está en el libro. Al final, lo que tenemos como representación de este sistema es que hay una fuerza total que va a ser igual a la fuerza que está representada en la masa, la fuerza que representa la fricción y la fuerza que representa el resorte. Entonces, la fuerza total, y a esta ecuación le llaman la ecuación de Lambert, en donde la suma de las fuerzas individuales es igual a la fuerza aplicada. Lo que les decía, si a mí me presentan un sistema de esta manera y lo puedo representar así, resulta que vemos que se parece a esto de acá arriba. Déjenme ver, vamos a reducir esto. Me voy a brincar esta hojita. Ustedes nada más recuerden esto. Hay una masa con derivada, bueno, una constante con derivada, una constante con una lineal y una constante con una integral. Si nos regresamos acá arriba, vemos que en este circuito hay una fuerza, o sea, un voltaje, hay una constante con derivada, una constante con lineal y una constante con integral. Esto, si esta ecuación gobierna el comportamiento de esto y esta ecuación de aquí abajo gobierna el comportamiento de esto, si yo tengo esta ecuación y la quiero analizar, entonces bien puedo decir, en lugar de llamarle fuerza, le llamo voltaje. En lugar de masa, le voy a llamar inductancia. En lugar de velocidad, le voy a llamar corriente, aquí también y aquí también. Y en lugar de fricción, resistencia. Y en lugar de compliancia, capacitancia. Y entonces yo puedo representar este sistema mecánico de esta manera. Puede ser por mallas o por nodos. Y si yo lo puedo representar así, quiere decir que puedo analizar este circuito. ¿Y qué me puede interesar? Pues saber cómo es la corriente en función del voltaje que estoy aplicando. A esa relación le vamos a llamar función de transferencia. Y respuesta como respuesta y la U como entrada o excitación. Aquí es un sistema sencillo y ustedes dirán, pues no le vemos utilidad, pues ¿para qué le cambiamos los nombres? Para nosotros es común esto, pero si ya tenemos un sistema más elaborado, por ejemplo, en donde aparezcan 2 o 3 mallas, significa que eléctricamente nosotros podemos analizar o calcular la corriente que nos interese o la caída de voltaje en algún elemento en particular. Eso significa que en los sistemas mecánicos podríamos tener también un sistema en donde no nada más esté la masa 1, el resorte 1 y la fricción 1. Podemos tener que entre este resorte, digan, entre esta masa y otra masa, tengamos por aquí un resorte y otra fricción, y tal vez una masa aquí más, conectado aquí y conectado a otra masa de aquí arriba, y a todo el sistema aplicarle una fuerza. Entonces, podríamos nosotros sacar las ecuaciones de cada elemento. Acuérdense que si hablamos de un sistema eléctrico, este es un sistema eléctrico sencillo, este de aquí. Pero ¿qué nos dicen para analizar un sistema que tuviera 2 mallas? Por ejemplo, que aquí hubiera un capacitor y aquí una resistencia, una bobina y cierre. ¿Qué es lo que nos dicen para el análisis de circuito? Que hay una ¿qué? Una ecuación por cada malla. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Entonces, tendríamos que sacar, y así se hace, ¿no? Inclusive, si tenemos 2 mallas, por ejemplo, sacamos nuestras 2 ecuaciones. Si tiene fuentes, la que tenga fuentes la igualamos a la fuente, la que no es igual a 0, porque la suma de las corrientes en la malla cerrada, si no hay fuentes, va a ser 0. Y nosotros podemos calcular la corriente por cualquier método.
sustitución y despeje, el Newton-Raphson, en fin, despeje y sustitución, y hay otras técnicas que van a ver en sexto, que son también muy rápidas y gráficas. Entonces, ¿qué significa entonces si tenemos un sistema en donde hubiera una masa adicional? Pues tendríamos dos ecuaciones. Y si tenemos dos ecuaciones, las podemos representar con este tipo de notación y convertirla a eléctrica. La convertimos a eléctrica como está ahí arriba y entonces podemos analizarla. ¿Y qué podríamos calcular? Si aquí decimos que hay una velocidad y por acá arriba hay otra masa y en medio unos resortes, pues vamos a tener elementos en común y también otra velocidad. Si estamos haciendo una analogía, resulta que tendríamos el equivalente a una corriente 2. Y entonces ya nos podemos nosotros poner a convertir esto en eléctrico, analizarlo como eléctrico, y si queremos, regresamos la respuesta como mecánica. Sobre eso no hay problema. A esto se refiere esta ficha. Dice, yo a la fuerza la puedo interpretar como si fuera un voltaje. Al voltaje como una corriente, o sea, lo que está en función de T. A la masa como una bobina, a la fricción como una resistencia y a la compliancia como la inversa del capacitor. Y este sistema, entonces lo puedo ver así. Y vean que sigue conservando los nombres mecánicos. La fuente de voltaje es una F, el capacitor es una masa, una M, la resistencia es una B y la inversa el capacitor, pues es la inversa de la compliancia. ¿Sí? Entonces, esto si fuera un circuito que yo quiero analizar como malla y como nodos, pues también lo puedo hacer. Entonces les digo, el beneficio es no tanto para un sistema individual, un sistema pues ya algo complejo. Hay otros elementos, la verdad, que poco usados, como el balancín. No lo vamos a brincar, pero finalmente aquí lo que les dice es que este tiene un equivalente a un transformador. Las mismas leyes. En sexto lo vemos. Los que pasen, en sexto lo vemos. Y aquí está el que nos interesa. Este es el que nos interesa porque nuestro tema es máquinas eléctricas. Me voy a regresar un poquito acá. Vean la forma en que este autor maneja la explicación. ¿Sí? Aquí dice que la fuerza neta aplicada en la masa es igual a la fuerza menos la fuerza en el resorte menos la fuerza en la fricción. ¿Sí? Les digo, cada autor tiene alguna forma de representarlo, ¿sí? Y a veces lo complica un poquito. Por ejemplo, aquí la fuerza la representa total, la representaron en función del desplazamiento, ¿sí? Y en la otra hoja lo hicimos en función de la velocidad, que al final pues, es lo mismo. Pero el hacerlo con la velocidad, aquí por ejemplo tendríamos que estar integrando para quitar una derivada. Por lo tanto queda la masa por la derivada por la velocidad. Aquí integramos y se desaparece la derivada. Entonces es la fricción por la velocidad. Y aquí integramos y aparece la compliancia por la integral de la velocidad. O sea, es lo mismo. Si nosotros vamos a verlo con desplazamiento, pues lo complicado es que aparece más en una derivada. Bien. Entonces, aquí tenemos que en un sistema de este tipo vamos a tener como respuesta un desplazamiento o una velocidad como consecuencia de una fuerza aplicada, pero ahora adentro hay un sistema masa, resorte, amortiguador. Aquí es en donde viene la integral, la interrogante. Bueno, ¿qué hay aquí adentro? Para nosotros lo que nos interesa es saber qué ecuación representa este sistema. Y de ahí que esto toma el nombre del modelo matemático, porque hay una ecuación que nos va a representar.
Aquí ya se están metiendo con un parámetro que no vamos a ver en quinto, sino en sexto. O sea, no, pues no lo brincamos. Lo que quería ver es que si teníamos vean, es a lo que me refería. Si ustedes tienen, este es un sistema de suspensión, lo voy a reducir para que se alcance a ver. Es un sistema de reducción de de rebotes, ¿sí? Es un sistema de suspensión de un automóvil. Y esta parte es solamente una de las llantas. Y dice, pues hay una parte de la masa del automóvil y que tiene conectado un resorte y un amortiguador. Aquí sí se llaman amortiguadores, incluso así los anuncian. Pueden ir a la tienda y preguntar por amortiguadores para coche. No es otra cosa que un sistema que tiene habilitado un esquema de fricción para provocar que esto brinque mucho cuando pase un bache. Está la masa de la rueda, la masa de la suspensión y luego la llanta. La llanta que es flexible, por eso tiene una propiedad muy similar a un resorte, hablando exclusivamente del neumático. O sea, ustedes han visto, es elástico. Y en el camino lo que se puede encontrar, o sea, si este coche va avanzando, de pronto se encuentra con un bache y eso lo podemos interpretar como una excitación al sistema. ¿Qué va a provocar el bache? Pues un empuje aquí, ¿no? A este sistema. Un empuje que se traduce a todo. Entonces, lo importante es verificar nuestro modelo matemático de este sistema de amortiguamiento. ¿Sí? Y aquí viene entonces cómo nosotros podemos representar las ecuaciones de cada uno de ellos. A nivel así rápido, o sea, a nivel nada más de echarle un ojo, vamos a encontrar que hay dos ecuaciones. Una en donde está aplicándose la fuerza aquí está la fuerza, a través de un componente con una propiedad similar al resorte, y este tiene conectado aquí una masa. Vamos a llamarle masa 2, y entre la masa del automóvil aquí sí hay un resorte físico y una fricción física que va a tener una propiedad. A este le podemos llamar K2, a este K1, masa 1, fricción 1, que solamente hay una, y la masa 2. Si tenemos dos masas, a esto le llaman punto rígido. Entonces, las ecuaciones que describen el sistema es a través de cada una de las masas. En pocas palabras, es una ecuación por cada masa. La primera ecuación aquí sería esta de aquí abajo. Fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza en un resorte. ¿Sí? Este punto se mueve a una velocidad 1 y este punto a una velocidad 2. Por lo tanto, aquí tenemos una ecuación. Y luego, tenemos una masa que como consecuencia del impacto también se va a mover y vamos a tener una fuerza, una debido al mismo resorte que le empuja, por la misma masa, y luego este otro resorte y la fricción que empujan a la masa de acá. Pero en este caso solamente juegan los elementos conectados aquí. Y luego vamos a tener otra ecuación para la masa del automóvil, que como consecuencia se va a mover, y aquí vamos a tener tres elementos que también consumen, por decirlo así, fuerza, y por lo tanto nuestra ecuación 3 está alrededor de estos tres elementos. Eso ya nos permite analizar, por ejemplo, a qué velocidad se está moviendo el coche cuando pasa un bache. Si esto se mueve muy rápido, implica que hay que hacer ajustes. Si estamos diseñando, pues ajustes en el diseño. Si es un mantenimiento, a lo mejor hay que reemplazar alguna pieza que ya está provocando una velocidad mayor, una oscilación inclusive. Entonces, vean, en un sistema mecánico, pues tiene su aplicación. Si nos pidieran analizarlo, bien fácil.
planteo mis 3 ecuaciones, a las masas les veo cara de bobina, a las fricciones de resistencia y a los resortes de capacitor, y listo. Pongo mis 3 ecuaciones, pinto mi circuito, resulta que salen 3 mallas, y si me interesa la velocidad de la masa final, ¿cómo es la velocidad acá arriba? Lo puedo calcular, porque esa velocidad es análoga ¿a quién? Hasta aquí arriba. La velocidad es análoga ¿a quién? A la corriente. Entonces, armo mis 3 mallas, veo que la corriente que me interesa es la de la 3, planteo y digo, la corriente 3 se comporta así. ¿Sí? Y listo, para eso nos sirven el modelado matemático. Entonces se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con máquinas eléctricas? Porque las máquinas eléctricas o los motores generalmente tienen acoplado en su eje una masa. Les decía, aquí tengo una bomba. Así se ve. ¿Qué está moviendo esta bomba? Pues un líquido. Y ese líquido es como si fuera una masa que está acoplada a nuestro motor. No se ve. Ahí está. Ahí está nuestro motor y una bombita. ¿Sí? Pero puede ser una impresora. El motor puede estar moviendo el rodillo de una impresora que mueve el papel, o puede estar moviendo algún sistema mecánico en alguna fábrica, y este sistema tendrá algunos elementos que tienen fricción, como los valeros, en fin, y por ahí viene el análisis. Entonces, esta plática y esta introducción es para que viéramos de que sí podemos nosotros representar matemáticamente un sistema mecánico y tal vez verlo así. El objetivo para nosotros entonces es sacar el modelo mecánico, matemático de nuestro motor, de este motor que estamos viendo aquí. Bien, aquí tenemos este circuito o este que tenemos aquí arriba. Voy a subir la hoja aquí, o todo este documento, ¿sí? Y lo que vamos nosotros, es más, acá arriba se los voy a poner. Vean, esto ya está un poquito ya elaborado, ya tiene más cositas. El diagrama de álgebra de bloques, pero hay la función de transferencia, siempre la pintan así con un polinomio muy complejo. Bien, aquí tenemos esta ecuación que nos está representando este circuito. ¿Cómo es que lo pasan para acá? ¿Sí? Y es lo mismo, nada más en función de la transformada de Laplace. Nada más recuérdenlo, háganlo, hagan este paso de aquí para acá, o sea, encuentren esto, y es en función de BDS y me lo mandan, ¿sí? Porque vamos a trabajar en la función de transferencia, pero en el ámbito de S. Entonces, de este circuito, ¿cómo es que pasan hacia acá? Es muy sencillo, creo que ustedes están viendo transitorios, ahí lo ven, pero aquí ya lo están pintando, simplemente cómo pasamos para acá. El algebrita, y esto que tenemos aquí, en este sistema, esto que tenemos aquí, no es otra cosa que, si fuera un sistema masa-resorte, no es otra cosa que esto que tenemos en este bloque, aquí arriba, este bloque. Claro que en función de masa, resorte y fricción. Si es sistema eléctrico, es justamente eso que está aquí, es lo que estaría en ese bloque. ¿Qué es lo que entra? El voltaje. ¿Cuál es la respuesta? La corriente. Entonces, lo subo y lo consultan y me lo mandan. Los libero para que vayan a su otra clase, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Buenas noches. Si hay alguna duda, empezamos el martes viéndola, ¿sí? Ok, profesor. Buenas noches. Bueno.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Que esté bien. Buenas noches. Buenas noches.